El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está también conmigo, como siempre, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada jueves, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, como ya lo hemos dicho, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, el psicoanálisis, la psicología, la economía, la historia, la antropología. El día de hoy vamos a estar hablando con Américo Fernández, un gran amigo, un gran invitado, sobre el cine de luchadores. Él que se ha dedicado al estudio del cine por mucho tiempo. Pero queremos antes compartir nuestras formas de contacto con nuestro auditorio. Directo a cabina al 482-6995, vía correo electrónico el unihextensión@gmail.com. También en nuestro canal de YouTube, El Universo Humano en Extensión, y por supuesto visite nuestra página web ernestoduque.com. Ahí encontrará la actividad de la Coordinación General de Extensión Universitaria, y otros programas más, así como las aportaciones culturales, La Luz de la Linterna, Fabulosos Días y La Ciencia al Alcance de Todos. Américo Fernández, muy esperada tu participación en este espacio. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a la universidad por este espacio. Muchas gracias, Aida, por Buenas tardes, abrirnos bienvenido. las puertas de este programa tan interesante y sobre todo encantado de estar con los amigos, encantado de estar contigo, mi Ernesto, que siempre hemos organizado actividades muy reflexivas acerca de diferentes aspectos y bueno, del cine, que es uno de los grandes temas que nos apasiona, ¿no? Encantado. Buenas tardes. Una de las funciones de extensión universitaria es el análisis de los temas de interés y preocupación social. Entonces tratamos de ofrecer la opinión desde las disciplinas de la propia universidad. Y este tema, fíjense ustedes qué interesante, forma parte de la época del cine de oro de México. Y es un gran episodio que no puede pasar desapercibido, el cine de luchadores. La gente de mi generación lo recordará, pero con mucho digamos, entusiasmo, gusto, nostalgia, no sé cuántas más cosas se mezclen, porque crecimos con la lucha libre, crecimos en el cine echando maromas en los pasillos, identificándonos con aquellos personajes enmascarados con los que volaba nuestra imaginación y nos sentíamos verdaderos héroes. ¿Cómo surge, Américo, el cine de luchadores? Bueno, después del auge comercial del cine mexicano, en la llamada época de oro, que fue la época de esplendor, llamada época de oro por las cuestiones económicas principalmente, aunque también tuvo muchísima actividad. O sea, era un mercado importante, es época de oro como mercado. Como industria. Nacional sí. Y extranjera, porque había productos también que se ubicaban en el extranjero. Mira, yo tenía la idea que era así como un galardón, ¿no? Como la época dorada, como cuando dice uno que es el tiempo más hermoso del cine. Pero no, representaba entonces toda una industria importante. Claro, fue el periodo en el que realmente el cine mexicano se consolidó como industria, en el que anualmente se llegaban a producir incluso hasta 200 películas al año. Hubo algunos años en que se llegaron a producir eso. Bueno, y precisamente a principios de los años 60, el cine en nuestro país vivió su primera etapa de crisis, por diversas causas. Bueno, no era la televisión todavía el motivo, ¿no? Fue una de las causas más importantes, la entrada de la televisión, el desgaste de las fórmulas argumentales ya petrificadas, como la comedia ranchera, que en su momento fue un gran género, pero que al paso del tiempo, al ser sobreutilizado, ya empezó a desgastarse, a aburrir al público. Y no se cerraría la empresa también, digamos que se queda en manos de un cierto grupo nada más. Fue un complejo sindicalismo. Esa fue una parte muy importante que frenó la incorporación de nuevos talentos.
Es una de las grandes rupturas. La constitución de todos los artistas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica empezó a cerrarse, empezaron a tener muchos candados y entonces ya no dejaron entrar a los jóvenes. Y ahí se rompió la cadena de conocimientos, esa gran riqueza de saber, de práctica, porque el cine se hace en acción, el cine es un quehacer cotidianamente en todos los aspectos, desde el que él pone las luces, el camarógrafo, el sonidista, los propios guionistas. Es una actividad que requiere por una parte cierta formación profesional muy sólida, muy profunda, pero principalmente es en la actividad cotidiana. Entonces ahí se rompió. Pero entonces, ¿cómo es que surge el éxito comercial de este género cuando mencionas bien que estaba en declive el cine en la época de la época de oro? El cine de luchadores fue una alternativa precisamente para recobrar el público, para captar la atención de los jóvenes. Pues la lucha libre, lo comentábamos hace un momento, Zaida, como deporte espectáculo ya se había sentado en México y era consecuente entonces también su incorporación al tema del séptimo arte. Claro, no se puede explicar el cine de lucha libre sin la lucha libre. Así es. Porque me parece que los actores primeramente habían sido luchadores. Claro. O combinaban esta actividad todavía. Entrenaban en realidad, iban a la Arena México, se presentaban en esos espectáculos, tenían ya un público, o sea, era como abrir un nuevo nicho a un público o a un tema que se estaba consolidando, ¿no? Entre la población. A un nicho en la imagen y para la población, porque una de las características también de la cuestión de la lucha libre en la televisión es que prohibieron su exhibición en los canales televisivos para no afectar a la niñez. Entonces el cine de luchadores... Para no afectar a la niñez. Sí. Pero como si el mercado infantil era enorme. Te digo porque nosotros íbamos al cine, no nos perdíamos ningún todo estreno, eso, ¿no? Sí, es de las cuestiones, es de las grandes paradojas, digamos, de la censura en México y de los mecanismos de prohibición implícito y implícito que ha surgido en el país. Y bueno, precisamente era una beta que había explotar. Y fue uno de los grandes directores del cine mexicano en 1952, el Chano Urueta. Claro. Él empieza. Él es fue el primer director. Él fue el que realiza la primera película. Y digamos que inventa el personaje, o los personajes. Inventa los personajes, exacto. Los inventa en el cine. De alguna manera los toma del cine de boxeadores, de alguna manera los toma del melodrama ya para mexicano. Para posicionarlos, ¿no? Y recorre. Pero era un director muy interesante, porque además el Chano Urueta, entre sus grandes cualidades, tiene una filmografía muy grande. Había participado en grandes proyectos cinematográficos. Ya en 1940 había rodado ya la película Los de Abajo, basada en la novela de Martínez Guzmán. En estos años posteriores a la Revolución Mexicana, en los años 30, en los que había que constituir una identidad nacional a partir de la revolución, estimado bueno, doctor. Y en ese sentido, entonces, Américo, ¿qué relevancia tiene en la sociedad mexicana justamente este género? ¿Cómo se explica ya? Pensámoslo sociológica o antropológicamente, ¿no? Con la función del cine en la cultura. Bueno, hacia el inicio de la segunda mitad del siglo XX, la sociedad mexicana vivía uno de los cambios más radicales en la historia, que es la migración de la población del campo a las ciudades. Sí. Entonces, este crecimiento de los centros urbanos implicó el abandono en la organización de la vida rural, la incorporación de patrones de vida y de valores que habían surgido de la revolución industrial, y todas estas categorías del trabajo, de la eficiencia, del tiempo, la tecnificación en los procesos de producción, el empleo asalariado como forma de sustento, la educación como mecanismo de integración social y sobre todo... Y de proyecto de Estado. Sí, y lo más triste, el abandono de las tradiciones con el intento de incorporar fórmulas de vida extranjeras. Sí, pero no se refleja eso en la lucha. Porque la lucha es una forma de identidad, es una identidad muy mexicana, es una aportación muy creativa de México al mundo, ¿no? Sí, claro. Precisamente ante este mundo altamente significado, la dinámica vital del sector social empezó a buscar figuras heroicas que admirar. En gran medida que seguir. Y sobre ahí todo está el centro de sobre esto, todo los medios. La figura nos explica. Así es, y sobre todo los medios para romper la cotidianidad. Ahora, además, el cine norteamericano no puede entrar todavía en ese momento porque la mayor parte de la población era analfabeta.
Ya. Sí. Claro. Entonces no tenía imposibilidad de leer los subtítulos. En ese entonces todavía no estaba muy desarrollada la tecnología del doblaje. ¿Sí? Y bueno, y ya había también una gran aceptación a nivel del cómic de muchos personajes, entre los cuales estaba Calimán, Memín Pinguín y por supuesto uno de los personajes... El propio Santo Enmascarado de Plata. Así es. Había sido primero un cómic. Exactamente. Entonces esta figura del héroe anónimo, del vengador enmascarado, poseedor de una fuerza excepcional, el luchador permanente del bien contra el mal, el superhéroe oriundo de Tulancingo, el Santo, pues fue la figura central. Entonces vamos a eso precisamente, que aquí no tenemos la oportunidad de disfrutar con la imagen. La máscara. Sí. La máscara me parece que tiene un significado muy importante. Este luchador se conservó toda su vida enmascarado y no fue el único, porque aparece Blue Demon, entre otros, ¿no? Sí, le siguieron Blue Demon, por supuesto, le siguió, bueno, el Mil Máscaras, claro, el Huracán Ramírez, que fueron de los más importantes, que son del dominio público, pero la lista es muchísimo. Uno de los aspectos interesantes en la figura, en la conformación de este personaje, del luchador, y por supuesto del Santo, es el uso de la máscara, que en realidad es una herencia que lo toman del propio cine, que lo toman del propio espectáculo y de los cuentos tradicionales y de la cultura tradicional, que todos los guerreros, los vengadores, tienen un carácter anónimo para ratificar su poder y su presencia precisamente como restauradores de la ley y el orden, porque tienen una personalidad ajena a la dinámica social, que no corresponde al entorno y que por eso tienen una identidad enigmática. Pero como mira, fue el caso del zorro, el llanero solitario. Bueno, que pero ya aquí creo ahí. que hay una diferencia, porque en el caso del Enmascarado de Plata, incluso en las películas tiene una doble personalidad. O sea, el luchador comercial o digamos deportivo, no sé cómo llamarle, pero además es vengador, él es un héroe, ¿no? Tiene una doble vida, tiene una doble vida. Sí. Todos los guiones, de manera similar a los personajes, a los superhéroes del cómic gringos, del cómic inglés, sí, es europeo. como un tipo Superman. Por la mañana es reportero y por la noche ayuda en la ciudad. Sí, así era el Santo. Así era el en la Santo. mañana iba a entrenar y hacía sus peleas, y por la noche le llamaron a la Interpol, o no sé, porque hasta eso tenía contactos internacionales. Claro, ¿no? Le llamaban y luchaba contra el mal. Sí, entonces en el día efectivamente entretenía a los niños en las luchas, ganaba en el ring, ganaba en el cuadrilátero, era reconocido y admirado, y en la noche se dedicaba a todo tipo, a luchar contra todo tipo de seres enemigos del orden. Increíble todos la playa de personajes con los que lucha. Los tratábamos de enumerar hace rato en la oficina y hay vampiros. ¿Qué otros personajes hay? ¿Los zombies? Los zombies, ese es un adelanto a nuestra era. Exactamente. Bueno, ese es uno de los grandes elementos que tiene la aportación artística del cine de luchadores, que si lo inscribimos en el panorama internacional, nosotros solamente vamos a identificar repetición de fórmulas ya probadas o combinación de muchas películas que se hicieron, como La hechicería a través de los siglos, de Benjamin Christensen de 1921, porque el Santo también lucha contra las brujas. ¿Sí? Las de brujas. La novia del Frankenstein, contra la hija de Frankenstein, contra el Drácula, contra el conde Brácula, ¿sí? Contra marcianos, contra marcianos también, sí. Contra marcianos que deciden en Santo contra los marcianos, que deciden los marcianos llegar a México porque supuestamente es el país donde hay mayor respeto a los derechos humanos en los años 50, entonces por eso llegan ahí. Pero sin embargo, si nosotros vemos el cine de luchadores en el devenir del arte cinematográfico, la perspectiva es muy distinta. Trajo grandes cambios al cine nacional, tanto a nivel formal como de contenido. Primero, el poder simbólico de los luchadores, además de lograr una gran aceptación popular, fue el antecedente de los elementos cinematográficos que perviven hasta nuestros días, como la iconografía del héroe, que es con cuerpo atlético, que eso permanece hasta nuestros días. Las figuras femeninas de marcada denotación erótica, ese fue un adelanto muy significativo. Voluptuosas, atrevidas, ¿no? Esos fueron motivos centrales. Si nosotros nos ubicamos en los años 60, el triunfo del cine de luchadores
prefiguraron la cultura visual contemporánea. Pero además el creo que culto había al cuerpo. versiones para el extranjero todavía un poco menos censuradas, ¿no? Sí, claro. Con contenido erótico, abiertamente. Totalmente, ¿no? Desnudos, totalmente. etcétera. Ese fue uno de los éxitos del cine en el extranjero, Ajá. que había versiones en las que realmente las películas aparecían totalmente desnudas, ¿sí? Como fue el caso. Aquí estamos viendo ahorita precisamente, por ejemplo, una de esas películas. Ahora eres inmortal como nosotros. Levántate. Y tú también. Es un topless como tal. Eran desnudos completos. ¿Sí? Eran desnudos completos, precisamente porque la figura de la mujer toma otra dimensión en el cine, ¿sí? Entonces, el cine luchadores marca un nuevo rumbo de la presencia fílmica en sus más diversas formas de aparición. Primero, la mujer como personaje antagónico, como antiheroína, Ajá. como vampiresa, Sí, sí. como mujer fatal. ¿sí? Sí, sí. Estamos viendo estas secuencias extraordinarias de una de las grandes películas de esta época, que se conoció como El Santo contra el Vampiro del Sexo, que se estrenó 40 años después en México, 40 años después de que fue filmada, precisamente por los esfuerzos de la directiva del Festival de Cine de Guadalajara. Ajá. ¿Sí? Se estrenó esa película en México, claro, ¿Quién se queda? estrenó en colecciones, en Sí, exhibiciones incluso europeas. en el extranjero, ¿sí? ¿no? Sí. Ah, pero esta no circuló entonces, no estuvo en las No. pantallas en su época. No, claro la que veremos no, encontrar. hasta ahora Sí, la estamos efectivamente estamos viendo las imágenes de las mujeres desnudas. Sí. Aquí en Pero la- incluso Total. hasta en la parte tecnológica como género y en la parte artística, visual, se le empieza a meter mucho presupuesto a estas producciones. Tenemos efectos visuales, tenemos efectos sonoros, incluso hasta platós internacionales. Se filman en los distintos sets así es. países, ¿no? O sea, se empieza a generar ya toda una industria como tal. Porque hay coproducciones también. Exactamente. Con España, México con España, México con Latinoamérica, para darle mayor proyección a las películas de Santo. Hacerlo todos. Los que estamos detenidos en un extraño puente que hay entre el final de la vida y el comienzo de la muerte. ¿Qué estamos viendo ahí, Américo, para nuestro auditorio? Es un ritual de creación de las mujeres vampiras, y precisamente este asunto de la imagen femenina en el cine de los luchadores es de lo más interesante, porque generalmente nosotros estábamos acostumbrados, o el cine a través de los tiempos hasta ese momento, la imagen femenina del cine tenía una dualidad simplemente, que era la hija pecadora Ujú. versus la madre virgen. Mm. La joven provinciana condenada contra la esposa abnegada abandonada. Ujú. ¿Sí? Había sido ya sobreutilizada esta fórmula durante toda la época del cine de oro, de manera que su presencia en el cine motivaba en el público solamente dos sentimientos. O las mujeres eran lamentablemente compadecidas, ¿sí? Pobrecitas, les fue muy mal en la vida, la engañaron. Y o abnegadas. ¿sí? y- Abnegadas, Sí, sufridas. o eran categóricamente estigmatizadas, ¿verdad? Que fue una pecadora, que cambió su vida. Y entonces el cine de luchadores rompe este esquema simplista, Ujú. lo confronta, lo supera y nos da un hálito de mujer, retoma el hálito de la mujer fatal, pero la vuelve en su forma más demoníaca y codiciada, que es la figura de la vampirez. Entonces, esto, por supuesto, creó toda una carrera también, toda una línea para las actrices en México, y engalanaron la pantalla grande, además de que arrancaron muchos suspiros a los espectadores, ¿verdad? Y aumentaron considerablemente la cinefilia de México y de todo el mundo, bellas O sea, de manera y que atrevidas las mujeres, actrices nacientes o que estaban aspirando querían ser parte de estas películas porque era un nuevo rol, ¿no? Que se le estaba dando a
a las protagonistas o a los papeles femeninos. Le daba todos los matices que son los matices, la cantidad de posibilidades que ha perdido hasta nuestros tiempos, ¿no? Los directores, Américo, ¿qué te parece si hablamos un poco de estos emprendedores? No sé cómo llamarlos, pero con un nuevo género y con esta responsabilidad, porque se la estaban jugando. No sé, cuando ya era un éxito, qué tan riesgoso sería, pero pues incursionaron en un nuevo género. Sí, fueron muchos los directores que protagonizaron las películas. Más que todo, cada uno le ponía su propio estilo, pero estrictamente el público mexicano ya tenía una fórmula establecida. Entonces, el reto de los directores era captar la atención, lograr el éxito en el público, que la película estuviera suficiente tiempo en pantalla para que se considerara éxito. Hubo películas del Santo que duraron hasta 4 semanas en las pantallas, en cartelera. En esa época era absolutamente inaudito que una película durara tanto tiempo, porque el público pues era la única diversión que iba. Entonces el público del cine agotaba en la primera semana el estreno, en la segunda eran semana. Como tipo blockbuster, entonces un fin de eran semana y se acabó. Eran los blockbusters mexicanos. Este esquema de blockbuster hollywoodense, que es posicionar 52 películas en todo el mundo y a eso meterle toda la estrategia comercial, ya lo utilizaban los mexicanos. ¿Cuántas películas? O sea, fueron cientos, pero no hay ningún estudio que digas ya agotó, porque de repente sale otra película escondida de un coleccionista. Muchas películas se fueron a Europa. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, para darnos una dimensión de la cantidad de las cifras, es en el periodo de mayor producción de estas películas, que fue de 1960 a 1969, se filmaron 62 largometrajes. O sea, fueron prácticamente 6, 7 al año. Y en 23. Estas producciones jugaba un papel importante también los carteles, la mercadotecnia, la difusión que tenían a través de la imagen, justamente. Totalmente, porque era parte de la estrategia comercial, era parte de la proyección, del posicionamiento de la película, y sobre todo recupera el origen del cine de luchadores, que era el cómic. Entonces es una combinación muy interesante. Como todos sabemos, los carteles que surgieron en el siglo XIX en Francia, toda esta arte maravilloso que creó Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa, conocido por todos como Toulouse-Lautrec, este juego de los colores pastel, muy atractivos, con imágenes provocativas también, que en ese entonces pues fueron las bailadoras. Algunas fotografías, otras eran dibujos. Se incorporó, se mezcló el cómic con la tradición de los carteles y la fotografía en blanco y negro. Entonces eran auténticas delicias. Pues digo, yo fui de los grandes coleccionistas de los carteles del cine de luchadores, porque imagínense para un niño lo que significaba en esa época ver en la pantalla al Santo y luego salir y ver un fotograma del Santo en pleno vuelo en la lucha libre, ¿verdad? Y verlo con colores muy chillantes, incluso, con mallas amarillas, ¿verdad? O sea, se daban unos juegos muy interesantes que ahora se le conoce y ahora se valora todo esto como el arte kitsch. Incluso, el cine de luchadores en Europa fue valorado y apreciado como arte surrealista, como cine kitsch. Que incluso algunos celulares tienen ese filtro, el kitsch. Claro. Porque es un efecto de color muy llamativo, ¿no? Son los colores pastel, los tonos bien definidos y las combinaciones muy chillantes, ¿sí? Colores, por ejemplo, como el amarillo, el rojo sangre, con el negro. Fucsias, ¿no? ¿Sí? También. Exactamente. ¿Por qué no hablamos un poco más? Porque iniciamos el tema y ya no continuamos con toda esta tecnología de punta que ellos adelantaron. ¿Quién no recuerda Santo llamando a Blue Demon? Cuando en el reloj, así era un radio, una era un intercomunicador, ¿no? Algo así. Es lo que está ocurriendo Tenía ahorita. tecnología de punta, tenían autos. Convertibles, el carro del Santo, ¿no? El Santo fue creciendo, fue evolucionando. No, el Santo fue reconocido por sus contratos en la Interpol,
Ajá, por sus así es. contratos en las organizaciones internacionales. Había películas en las que el santo, pues ella era llamado por la Interpol para recuperar un cuadro robado por Goya, sí, por ejemplo, ¿no? Hay Entonces, un tema ahí Interpol- en los museos también, piezas antropológicas, ¿no? De Sí. los grandes Entonces, el santo fue evolucionando y fue también creciendo en la escala social. Al principio solamente era él y la capa y la máscara. Ujú. ¿Sí? Y así andaba luchando en las primeras películas. Pero después pasa, junto con el nivel de producción cinematográfica, al traje, al jersey, al saco, Sí, ¿sí? sí. Y a la camisa con cuello de tortuga. Sí. ¿Sí? Sí, porque- En ese entonces, en ese momento, ya pasa también a tener el auto deportivo al estilo precisamente de las películas de intrigas internacionales. Sí, Entonces, no es un 007, ese reconocimiento, se codeaba, ¿no? claro, ese reconocimiento precisamente se le otorga por el público al llamarlo el James Bond mexicano, ¿no? Y Sí. aquí estamos viendo precisamente una de las películas Vamos a escuchar algo ahí, si les Sí, a parece. ver. Tienes tú algo aquí en la pantalla. Sí. Este es el santo, ¿en qué película? Contra los marcianos. Contra los marcianos. He aquí nuestra advertencia. Todos los gobiernos de la Tierra deberán aceptar el desarme total. Eliminarán fronteras, unificarán su idioma y establecerán un gobierno mundial que sin diferencias de razas o de credos fomente la fraternidad entre los terrícolas, Y ahí está el santo. renunciando para siempre a las guerras. De otra manera, nos veremos en la necesidad de aniquilarnos. Esta es una imagen de la televisión que está viendo el santo en su escritorio, observando el mensaje de los alienígenas, ¿verdad? Sí, y retomando el asunto de las cuestiones De tecnológicas. la tecnología. que Era como ellos tipo metían. computador. Américo, nos Exactamente. queda un minuto. ¿Qué te pregunto? Te pregunto por qué dejaron de filmarse, cómo se acaba este género, o nos das un último mensaje que tú tengas interés en comentar. Desafortunadamente, tú sabes, el tiempo se nos va. Sí, bueno, pues yo creo que ante una realidad prosaica, marcada por horarios, por jornadas laborales, por convenciones en las relaciones humanas, en un mundo femenino, porque realmente el mundo de la tecnología es un mundo femenino, el cine de luchadores nos recuerda a todos los espectadores que el ser humano prácticamente acaba de salir de las cavernas. Y expresan visualmente una verdad que palpita en el interior de todos los cinéfilos, que es que las hazañas más heroicas han sido libradas en la lucha cuerpo a cuerpo, sin armas, sin escudos, sin camisas, solo con la fuerza de los puños movidos por la férrea e indeclinable voluntad que tienen los vencedores. Américo Fernández y el cine de luchadores. Nos despedimos de nuestro auditorio, como siempre, deseándoles salud y vida. Zaida, muchas gracias. Muchas Kevin. gracias, Kevin, también, nuestro operador. Y que tenga muy buenas tardes. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.